Así que, Nicolás, no sé si ya estás por ahí para que podamos dar inicio con este tema. Mientras voy a ir leyendo entonces el chat. Matías me pregunta si la grabación quedará disponible para verla más tarde. Matías, voy a consultarlo. Por ahora no la vamos a tener en nuestro canal de YouTube, a diferencia de otras grabaciones, pero voy a hacer la consulta y te hago llegar esa información. Hola Nico, muy buenos días. Hola Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la presentación y bueno, gracias a los asistentes que siguen conectándose. Hoy día, como Alba hizo la introducción, vamos a tener un webinar donde vamos a hablar de tableros eléctricos, exclusivamente de tableros eléctricos, y cuál es el estándar del tablero eléctrico que el nuevo reglamento está proponiendo y, mejor dicho, exigiendo. Vamos a revisar las razones de ese estándar, cuáles son los temas de seguridad y eléctricos que el estándar, que el nuevo reglamento toma en consideración para poder definir este estándar de tableros, y vamos a ver ejemplos concretos de cómo diseñar tableros según el nuevo estándar para que sea una experiencia bastante más completa. Entonces, no vamos a revisar punto por punto la norma, sino que vamos a ir a temas generales, vamos a ir al diseño del tablero, donde sí vamos a ir revisando varios puntos de la norma, y luego vamos a terminar con la documentación que el tablero requiere, las pruebas y controles de calidad para que ese tablero sea entregado según como dice la norma. Esos tres temas están en la invitación de este webinar y se han organizado de esta manera. Vamos a partir hablando del cortocircuito y cómo la norma en varios puntos aborda este riesgo eléctrico y exige acciones a implementar. Luego, cómo podemos diseñar el tablero según la nueva norma, y luego, cuando el tablero ya está armado y cableado, qué tipo de control de calidad se solicita al tablerista en este caso. Así que muchas gracias por conectarse y vamos a empezar con lo primero. Lo primero es el nuevo reglamento. A grandes rasgos, el decreto 8 se publicó en el Diario Oficial, por lo tanto, ya es el nuevo reglamento eléctrico. El decreto está compuesto de una serie de pliegos técnicos. Cada pliego técnico es un capítulo del reglamento y aborda un tema específico dentro de las instalaciones eléctricas de consumo. En específico, el pliego número 2, el pliego técnico normativo, el RIT 2, es el pliego que aborda los tableros eléctricos. Por lo tanto, gran parte de esta presentación se basa en el pliego número 2, pero también toma cosas que aparecen en otros pliegos y que también tienen relación con los tableros eléctricos. Otra cosa importante es la entrada en vigencia del nuevo reglamento. El nuevo reglamento entró en vigencia el 12 de julio del año 2021. Entonces, estamos prontos a celebrar el primer cumpleaños del reglamento, pero con la siguiente consideración: es exigible el nuevo reglamento para todas las instalaciones que fueron declaradas a la SEC con posterioridad al 12 de julio. O sea, si las instalaciones que tú estás viendo, por ejemplo, fueron declaradas con anterioridad, significa que están bajo la norma anterior. Sin embargo, otro punto importante es que este reglamento tiene más peso legal que la NSH 4 anterior, porque la norma anterior en realidad no era una ley, no era una exigencia, era más bien una recomendación que se adoptaba como parte del diseño y después por las inspecciones técnicas de la revisión de las instalaciones. Sin embargo,
no tenía el peso legal que tiene la norma hoy. Hoy día la norma es una ley, por lo tanto hay que cumplirla. El responsable es el propietario de la instalación y la institución que fiscaliza su cumplimiento es la superintendencia. ¿Cómo lo va a fiscalizar? Todavía no está bien claro cómo, pero ya se entiende que podría ser en un modelo bastante parecido a las instalaciones de gas, donde hay entidades privadas, terceros, que fiscalizan las instalaciones y proponen los mantenimientos y normalizaciones adecuadas para que el propietario pueda cumplir con la normativa. Así que, dicho esto, vamos a ir de inmediato dicho esto, vamos a ir de inmediato a los tableros eléctricos, que es lo que nos convoca hoy día. Y para empezar, me gustaría hablar de algo que, si bien la norma no tiene un capítulo que dice resistencia al cortocircuito en tableros eléctricos, es algo que se aborda en muchos puntos de la norma. Por lo tanto, yo los recopilé para darle sentido y poder explicarlo de manera adecuada. En general, en un sistema eléctrico, tenemos una distribución eléctrica en media tensión y luego un consumo eléctrico en baja tensión. Estoy hablando en general, hay plantas industriales, etcétera, hay instalaciones que tal vez usan otro sistema, otras tensiones, pero a grandes rasgos tenemos una distribución en media tensión y un consumo en baja tensión. Entre estos dos mundos está obviamente el transformador de poder, la máquina eléctrica por excelencia del sistema de distribución de corriente alterna, que permite bajar la tensión o subir la tensión para hacer este cambio. Cuando estamos en media tensión, tenemos alta tensión. La tensión de la compañía distribuidora pueden ser 23.000 volts, pueden ser 15.000 volts, 12.000 volts, etcétera, pero tenemos gran tensión. Y por consecuencia, por la ley de Ohm, la corriente baja. En este ejemplo, donde hay un transformador de 630 kVA, que es bastante típico, por ejemplo, por un edificio, a 23.000 volts su lado primario, porque está en una zona de la ciudad o del país donde la distribución es a 23.000 volts. Ese lado primario, por ahí circulan máximo 32 amperes. Esto se hace porque usualmente la generación está alejada del consumo. Entonces, en estas largas distancias que se deben recorrer, se baja la corriente y se aumenta la tensión para que las pérdidas en el recorrido sean menores, sean mínimas, para que no se pierda corriente. Ahora, cuando pasamos al lado de baja tensión, cuando pasamos al otro lado del transformador y ya estamos en la instalación eléctrica, esos 23.000 volts bajan a 220, 380, que es lo que tenemos usualmente en el enchufe, 220, pero la corriente sube de 32 amperes a 910 amperes. Por lo tanto, en media tensión, por las grandes diferencias de potencial, encontramos gran cantidad de arcos eléctricos. Pero en baja tensión, nuestro riesgo eléctrico mayor es el cortocircuito. De hecho, cuando hay un arco eléctrico dentro de un tablero, es consecuencia de un cortocircuito generalmente. Por lo tanto, el riesgo eléctrico es el cortocircuito. Y la norma, para hacer los tableros más seguros frente a esta condición que es el cortocircuito, tiene varios puntos que están repartidos por ahí y que vamos a revisar en este momento. El primero, y que es un punto que me consultan harto, es este punto 6.2.8 que dice lo siguiente. Dice, para los tableros de más de 500 amperes, la cantidad y dimensiones de los soportes de barra se fijará de acuerdo con el cálculo de los esfuerzos dinámicos que se originen a la más alta corriente de cortocircuito estimada para el tablero, etcétera, etcétera.
Este cálculo deberá ser incorporado en la memoria explicativa. Voy a explicar un poquito este punto para que se entienda la importancia de los soportes de barra. Cuando un cortocircuito pasa por una barra que está dentro del tablero, acá hay una imagen donde se ven distintas opciones de juegos de barra que se pueden instalar en un tablero. Cuando un cortocircuito pasa por una barra de cobre, el cortocircuito tiene una enorme energía y somete a esa barra a unos esfuerzos electrodinámicos, son esfuerzos dinámicos, térmicos, eléctricos, que van a curvar esa barra, van a tender a curvar esa barra. Podría suceder el caso de que una barra se curve y la distancia que la separa de la barra que tiene al lado se disminuya por la curvatura de ambas barras. El elemento encargado de evitar que esas dos barras se junten demasiado, cuando se juntan demasiado, hay una energía ahí, pudiese romper la resistencia que ofrece el aire y, producto de ese cortocircuito, saltar un arco, lo cual en un tablero eléctrico es una explosión dentro del tablero. Entonces, son los soportes de barra los encargados de soportar ese esfuerzo dinámico al cual va a estar sometida la barra y evitar que esa posible curvatura disminuya la distancia que hay entre las barras y no ocurra un evento como un arco eléctrico que provoca una explosión. Entonces, los soportes de barra cumplen una función muy importante en el juego de barras desde el punto de vista de la seguridad contra un evento extremo como es el cortocircuito. Por eso, la norma recoge esto y indica que la cantidad de soportes de barra se debe fijar de acuerdo con un cálculo de los esfuerzos que se originan a la más alta corriente de cortocircuito. Cuando la norma dice la cantidad de soportes, está en realidad hablando de la distancia que hay entre cada soporte, porque si tenemos un juego de barra con dos soportes, la distancia entre cada soporte va a ser mayor que si tenemos tres soportes. Ponemos uno entre medio, donde la distancia entre cada soporte va a ser menor. Y el cálculo que está solicitando la norma es en realidad y siempre ha estado en una tabla dentro del catálogo Legrand. Anteriormente esto no se solicitaba en la norma, por lo tanto nadie tomaba en cuenta o casi nadie tomaba en cuenta esta tabla. Pero esta tabla tiene en el eje izquierdo la más alta corriente de cortocircuito estimada, el cortocircuito PIC. Y horizontalmente arriba tiene la sección de barra que tú estás usando en tu juego de barra. Cuando tú cruzas ambos datos, aparece en ese recuadro un número. Ese número es la distancia que debe haber entre un soporte y otro. Por lo tanto, define la cantidad de soportes de barra que se deben utilizar para esa sección de barra y para ese cortocircuito. Entonces, baja tensión, cortocircuitos. Norma nueva, generalmente uno piensa en el cortocircuito y piensa en la capacidad de ruptura que tienen los automáticos para soportar el cortocircuito y abrir el circuito y evitar que el cortocircuito se propague por la instalación. Pero además de eso, hoy día hay que considerar a los soportes de barra como elementos fundamentales para poder soportar este evento extremo como un cortocircuito y calcular, fijar la cantidad de soportes de barra, la distancia que hay entre cada uno, a partir de un cálculo que está tabulado como una serie de tablas en el catálogo Legrand. Eso es el primer punto. Hay un segundo punto que también tiene relación con la resistencia al cortocircuito. Y es un punto que dice que la envolvente del tablero también debe resistir estos esfuerzos. La envolvente del tablero debe resistir estos esfuerzos.
¿Qué es lo que pasa? Uno, en general, siempre los distintos fabricantes de envolventes como Legrand siempre han declarado cuál es la resistencia al cortocircuito que esa envolvente tiene. O sea, qué nivel de cortocircuito la envolvente soporta sin colapsar, sin destruirse. Y diferentes envolventes, en este caso pongo solamente 3 ejemplos de 3 envolventes Legrand. Si tú te fijas y tú miras la ficha técnica de estas envolventes, cada una tiene una resistencia al cortocircuito diferente. Por ejemplo, el XS630 resiste hasta 36 kA. El XLS 4000 resiste hasta 50 kA. Y el XL Cubo 4000, que es el tablero de potencia, resiste hasta 110 kA de cortocircuito. Esto significa que la envolvente, el armario, el gabinete, la norma exige hoy día que debe tener una resistencia al cortocircuito que tenga relación con el cortocircuito que está calculado, proyectado en la barra principal del tablero. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto alguna vez un cortocircuito dentro de un tablero y han observado cómo sale disparada una tapa, una puerta, una placa del tablero. Yo lo he visto y de verdad la explosión que hay dentro del tablero, porque, o sea, en el caso de que yo recuerdo una herramienta quedó en el juego de barra, una herramienta cayó y quedó en el juego de barra luego de la conexión en el juego de barras, porque se había hecho un trabajo de conexión de cargas y mantenimiento en general, y cuando el tablero se energizó, hubo una explosión dentro del tablero, hubo un cortocircuito y salió disparada una puerta y una placa del tablero aproximadamente unos 7 metros. Eso ocurre cuando la envolvente en la cual se integró ese tablero no tenía una resistencia al cortocircuito adecuada según el cortocircuito que se había calculado para esa barra. Y eso, y eso es una situación bastante riesgosa y peligrosa en los tableros eléctricos, y por eso la norma hoy día exige que la envolvente tenga una resistencia al cortocircuito. Las inspecciones técnicas, cuando inspeccionan un tablero eléctrico, deberían revisar cuál es el cortocircuito que soporta la envolvente en la que se integraron los elementos y si ese cortocircuito tiene relación con el cortocircuito que aparece en el diagrama unilineal, usualmente declarado en la barra, que puede ser 10 kA, 16, 25 kA, 36, 50, 65, 100 kA. Y dependiendo del cortocircuito en ese tablero, la envolvente que se debe utilizar para armar, para integrar los elementos dentro del tablero. No solo eso, no solo eso. Además de la resistencia al cortocircuito que debe tener el tablero, la norma exige que los elementos internos que se muestran, que soportan equipos eléctricos, deben estar además en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla. Esto es bastante interesante porque estamos hablando de la resistencia al cortocircuito que debe tener el tablero. Hablamos de la importancia que tienen los soportes de barra y la cantidad de soportes de barra que uno instala en el juego de barra, dependiendo del nivel de cortocircuito que va a haber, del certificado de resistencia al cortocircuito que tiene la envolvente. En las fichas técnicas está, o sea, siempre ha estado el valor de I sub CW, pero además la norma dice que todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos, como el riel DIN o alguna placa donde se soporte un automático caja moldeada,
también debe estar en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla. La más alta corriente de falla en un tablero es el cortocircuito. Por lo tanto, esta exigencia de que el tablero debe tener, el envolvente, una resistencia al cortocircuito certificada, también aplica para los elementos internos que soportan equipos eléctricos. Estos dos puntos no están limitados a ningún nivel de corriente, o sea, aplican transversalmente a todos los tableros. La norma no dice que esto es para tableros de tal amperaje hacia arriba. La norma los pone como puntos comunes para todos los tableros. Por lo tanto, estos puntos, la resistencia al cortocircuito, tiene un gran impacto en la integración de tableros eléctricos. ¿Por qué? Porque antes de la norma actual, muchas veces los tableros eran de fabricación nacional y los tableristas realizaban una metalmecánica para montar equipos eléctricos. Hacían una omega, ponían ahí el automático caja moldeada, o hacían una omega, ponían ahí el riel DIN para poner los elementos, fabricaban la envolvente, fabricaban la puerta, etcétera. Y lo que está diciendo la norma hoy día es que los elementos que tú vas a usar deben tener una resistencia al cortocircuito que esté certificada. Entonces, eso te empuja a usar envolventes que tengan este certificado. Envolventes y elementos de montaje propios del envolvente que tengan estos certificados de resistencia al cortocircuito. ¿Cómo se consigue un certificado de resistencia al cortocircuito? Es bien interesante porque no es una prueba a la cual uno esté acostumbrado a ver o a realizar. Es una prueba que está en la norma IEC. Y estas pruebas, estos certificados, se hacen a tableros armados, ya con protecciones instaladas, porque tú tienes que certificar esta resistencia en la envolvente y también en los elementos de montaje con los elementos montados. Por lo tanto, tu certificado es válido para, por ejemplo, el tablero Legrand modelo tanto con estas protecciones instaladas. Por lo tanto, para tener estos certificados, tú tienes que armar un tablero, de hecho, más de un tablero para poder recorrer la amplia gama de protecciones que se instalan dentro de un tablero. Y esos tableros se pasan a un laboratorio externo y se someten a pruebas bajo la norma IEC. En la norma IEC está la receta para realizar estas pruebas y luego te entregan esos certificados. En general, eh, eh, esto es una imagen de certificados del laboratorio que certificó nuestros tableros y nuestros elementos de montaje, y la resistencia al cortocircuito que está haciendo mención la norma chilena es uno de 13 puntos que la norma IEC exige certificar y está dentro de este listado de pruebas y dentro de este listado de certificados. Por lo tanto, esa es la manera mediante la cual se certifica el cortocircuito, la resistencia al cortocircuito de una envolvente y también de los elementos que soportan equipos eléctricos para cumplir con la norma. Y esto es una gran revolución, tiene un gran impacto porque va directamente a cambiar un poco el modelo clásico del tablerista que fabrica tableros y lo va a modificar por un tablerista que integra elementos con certificación. Eso lo vamos a discutir en esta misma presentación más adelante, cuando además veamos el control de calidad que se le exige a los tableros, y ahí está bastante más claro cuáles son los puntos que se le piden tanto a Legrand, al fabricante de la envolvente, los elementos de montaje y las protecciones,
y luego al tablerista, que es quien debe tomar estos elementos e integrarlos en el tablero armado, agregando cables, barras y pernos y otro tipo de elementos que también requieren un control de calidad. Yo no sé en Chile dónde se certifican estos tableros. De hecho, nosotros no los certificamos en Chile, pero es bastante probable, no, Edgardo, estos puntos son transversales a todos los tableros, no están limitados a tableros superiores a 1500 amperes. Siempre se arma esa confusión porque lo que sí está limitado para automáticos, para tableros de 1500 amperes y superiores, es un control de calidad, no la exigencia de que el gabinete te deba tener un certificado de resistencia al cortocircuito. Eso está en las fichas técnicas de los envolventes, ¿no? No, uno puede presentar un certificado, obviamente, le da más peso, pero está dentro de la documentación usual de cualquier elemento eléctrico. ¿Cuál es la resistencia al cortocircuito que tiene? Entonces, no es solo para los tableros de 1500 amperes y superiores, no. Eso es transversal, está en la norma y lo puedes revisar en la norma que no está limitado a una corriente. Por ejemplo, ¿cómo se hace entonces para armar tableros? Bueno, como lo hacemos nosotros, como lo hace la mayoría de los clientes. Compran la envolvente, los elementos de montaje y las protecciones a una marca que les dé la seguridad de que ese elemento va a resistir el cortocircuito y el tablerista integra esos elementos. Eso se ha hecho siempre, incluso con la norma anterior. O sea, yo he trabajado en muchos proyectos donde el mandante dice, oye, yo no quiero todos los certificados, por lo tanto, esta es la solución que quiero, y eso se hace. Nosotros llevamos años haciéndolo. Nosotros no somos tableristas, pero suministrando los elementos para armar tableros en Chile con todo este tipo de elementos propios que tienen certificado. Ahora, ¿quién certifica la mano de obra? Como pregunta Alonso, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la mano de obra se certifica con una serie de pruebas, que es el control de calidad que exige la norma, las verificaciones de diseño y de rutina, una serie de pruebas eléctricas que se le realizan al tablero armado y cableado para dar fe de que ese proceso de integración más el cableado, los torques de apriete, los pernos, cumplen con las exigencias de la nueva normativa. Hay otro punto respecto a la seguridad de los tableros que también está en la nueva norma, y son las formas constructivas. Las formas constructivas. Las formas constructivas están en las especificaciones de construcción de la nueva norma. Y las formas constructivas son la compartimentación que se hace dentro de un tablero, porque mientras cuando tú separas los elementos internos entre sí, el tablero es más seguro. Las formas constructivas son 4, forma 1, 2, 3 y 4. La norma no indica qué forma constructiva usar en qué tipo de tablero. La norma solo nombra las formas constructivas, las pone dentro de la normativa para que cada proyectista, cada mandante, cada instalación decida qué forma constructiva quiere usar en su instalación desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista del tamaño y económico del tablero. La forma 1, que es la forma más básica, es el tablero tradicional que nosotros conocemos. Es el tablero que comparte en un volumen común, la parte de adentro del tablero, los automáticos, el juego de barra y las conexiones de salida. La norma dice que un tablero tiene básicamente 3 cosas adentro. Resume todo el infinito universo de cosas que trae un tablero adentro en solo 3. Los automáticos, contactores, elementos que se montan de protección y maniobra,
el juego de barras y las conexiones de salida. Entonces, dice, un tablero, así a grandes rasgos, tiene conexiones de salida, pueden ser bornes de salida, pueden ser barras de salida, dependiendo de la sección de los cables, el tamaño del automático, pero son siempre conexiones de salida que van al exterior del tablero, que viajan hacia afuera. Luego, el juego de barra, que puede ser un gran juego de barra, que puede ser un repartidor modular, pero siempre hay una repartición, un juego de barra dentro del tablero, y todos estos termomagnéticos, contactores y elementos que son los que se cablean y operan sobre la instalación. Y en la medida que tú compartimentas, que tú separas entre sí estos tres elementos, tu tablero es más seguro, aumenta su nivel de seguridad. La primera forma constructiva es la forma 1, que es el tablero tradicional que nosotros conocemos, donde tú abres la tapa y la contratapa, y dentro, en el mismo volumen, se comparten los automáticos, el juego de barra y los bones de salida. El tablero tradicional, los bones están arriba, abajo o al lado, el juego de barra con un policarbonato, con la señalética que la norma pide, y montados en placas o en real-din los distintos automáticos y elementos que operan sobre la instalación. Esa es la forma 1. Luego, forma 2, 3 y 4 se dividen en A y B. La siguiente forma, por lo tanto, es la forma 2A. La forma 2A dice que el tablero debe separar la parte de enfrente y la parte de atrás del tablero. En la parte de enfrente solamente debe estar la maniobra y la regulación de los automáticos. Y con una placa se separa la parte de atrás donde están los elementos que pueden estar energizados, como el juego de barra y las salidas del tablero. Es un nivel de compartimentación donde el tablero simplemente separa la parte de enfrente y la parte de atrás. Para esto, los automáticos deben tener un accesorio que se llama tomas posteriores. Las tomas posteriores son este tipo de elementos que se ubican en los automáticos, haciendo que al frente no hayan elementos energizados ni conexiones eléctricas, sino que la conexión de acometida y las conexiones de salida queden en la parte de atrás del tablero. De esta manera, el operador común, al abrir la tapa y la contratapa, tiene acceso solamente a la maniobra y la regulación de los automáticos, y físicamente se le impide tener algún tipo de contacto con elementos que pudiesen estar energizados, como por ejemplo el juego de barras y las conexiones de salida. Y si es que tú quieres trabajar en las conexiones de salida del tablero, debes ingresar por la parte de atrás o por el lado para conectar esto, porque todas las partes energizadas están en la parte de atrás del tablero. Esto es un nivel de compartimentación donde simplemente se divide la parte de enfrente y la parte de atrás. Y, por ejemplo, la forma constructiva 2B, que es la siguiente, es igual, pero el juego de barras está en un cajoncito individual. Así se evita, por ejemplo, que caiga una herramienta sobre el juego de barras. Este nivel de compartimentación, la forma constructiva 2B, es bastante seguro y no hace que el tablero crezca tanto. Por ejemplo, muchos hospitales, los tableros generales de muchos hospitales están siendo proyectados con una compartimentación de 2B. ¿Por qué? Porque son tableros generales con automáticos grandes, y este nivel de compartimentación pone enfrente solamente la regulación y la maniobra del automático. En la parte de atrás, todo el espacio libre que queda atrás es para la salida, las conexiones de salida de los automáticos. Y el juego de barra está en un cajoncito arriba, abajo o al lado, que permita la conexión de acometida de los automáticos, pero que impida un contacto accidental con el juego de barra. Es un nivel de compartimentación bastante seguro,
separa las tres partes que tiene el tablero, automático, juego de barra y conexiones de salida, y evita que el tablero crezca mucho. Luego tienes 3A, 3B, 4A, 4B, donde la compartimentación aumenta, pero una forma 2B es una forma bastante segura de compartimentar un tablero. Entonces, la norma eléctrica nombra las formas constructivas dentro de las especificaciones de construcción. No indica qué forma se debe usar para qué tablero. Eso queda a decisión de cada instalación eléctrica. Pero para entenderlo, las formas constructivas son la compartimentación de estos tres elementos que están dentro del tablero y, por ejemplo, una forma 2B es una forma que se está usando bastante en tableros generales críticos de centros de salud, centros de datos y otras instalaciones. Para los tableros que están aguas abajo de distribución, muchas veces se está pidiendo simplemente forma 1 para no aumentar el tamaño o encarecer innecesariamente el tablero. Pero es bueno entender de qué se trata la compartimentación porque cada vez más aparecen en las especificaciones técnicas. Entonces, en esta primera parte del webinar hemos hablado de cómo la norma aborda algo bastante importante en baja tensión, que es el cortocircuito. Hablamos de la cantidad de soportes de barra y de la importancia del soporte de barra, por qué es importante, y de la tabla donde está el cálculo de la distancia que debe haber entre un soporte y otro, dependiendo del cortocircuito y la sección de la barra, para cumplir con lo que pide la norma respecto a la cantidad de soportes de barra que se deben considerar en un tablero. Hablamos también sobre que la envolvente debe tener una resistencia al cortocircuito que tenga relación con el cortocircuito declarado en la barra del tablero. Además, no solo eso, los elementos internos del tablero que soportan equipos eléctricos también deben tener una resistencia al cortocircuito. Conversamos que para conseguir esa certificación del cortocircuito, del envolvente y los elementos internos, uno debe armar tableros y presentarlos a un laboratorio independiente que realiza pruebas para poder confirmar y comprobar qué nivel de cortocircuito resiste la envolvente y los elementos internos, que estas pruebas están dentro de la norma IEC, es uno de los 13 puntos que la norma IEC prueba en los tableros y que cada fabricante de tableros debe cumplir para poder asegurar que tanto la envolvente como los elementos internos resisten ese nivel de cortocircuito. Además, hablamos de las formas constructivas, que es el nivel de compartimentación que hay dentro del tablero para aumentar así la seguridad del tablero en su operación. Hablamos que las formas constructivas son 4, solamente vimos 3 ejemplos, los 3 primeros, 1, 2A y 2B, y vimos cómo la forma 2B es una forma que separa las tres elementos que hay dentro de un tablero, los automáticos, el juego de barra y las conexiones de salida, entregando seguridad en la operación del tablero y en las maniobras de conexión y reconexión de las cargas o trabajos sobre el juego de barra, y que es algo que está muy común en tableros generales de instalaciones del sector hospitalario, salud, de los centros de datos y de otras industrias, porque ofrece gran seguridad. Y lo que sucede ahora con todas estas cosas que dice la norma es que el diseño del tablero eléctrico empieza a ser un poquito más complejo que como era antes. Antes, básicamente, una ubicación de tableros era una lista de automáticos, una lista de materiales, pero hoy día hay que considerar todos estos otros elementos
calcular la cantidad de soportes de barra, calcular todas las piezas internas que tiene un tablero para soportar elementos caja moldeada, elementos que van a rieldín, más todas las placas, para que todos estos elementos tengan los certificados que la norma pide. Y el diseño del tablero hoy día es un poco más complejo que antes, porque antes era, y convengámoslo así, bastante más artesanal, y hoy día se exige un nivel de seguridad mayor en el tablero eléctrico. Y para el diseño del tablero eléctrico, nosotros tenemos un muy buen software, el XL3, que te permite diseñar tableros eléctricos bajo la nueva norma. La nueva norma. Este software, ¿cuál es la gracia que tiene este software y por qué es tan útil para el diseño de tableros bajo la nueva norma? Primero, porque el año pasado al motor del software le metimos la nueva normativa eléctrica. Por lo tanto, aborda todos estos temas como la cantidad de soportes de barra y la distancia que debe haber entre ellos. Elige la envolvente y los accesorios según el cortocircuito que tú declares en la barra y deja fuera las opciones que no cumplen con esa exigencia de la norma. Pone elementos internos que tengan todos estos certificados. Te permite realizar la compartimentación que las formas constructivas exigen y tiene dentro también la norma IEC 61439, porque es la norma en la cual todos estos puntos de la norma chilena se basan. Entonces, el software de diseño de tableros se convierte hoy en una herramienta que te permite, uno, diseñar tableros rápidamente. Dos, saber cuál es el real impacto de la norma eléctrica, por ejemplo, en el tamaño de un tablero para dimensionar la sala eléctrica. Tres, te permite exportar la lista de materiales que tú vas a requerir para armar este tablero. Todo, envolvente, puerta, contratapa, elementos internos para montar protecciones, las protecciones también, etcétera. Y cuatro, te permite también exportar imágenes de tu tablero, de tu diseño, para que la puedas poner en tu plano en AutoCAD o en un PDF para realizar una propuesta. Y todos estos documentos que exporta desde la gestión térmica, las vistas, la lista de materiales, más los certificados que están, todo eso puede ser adjuntado a tu proyecto eléctrico, porque hoy día el proyecto eléctrico es bastante más exigente de como era antes. Es algo que estamos mirando y que, claro, requiere otros cálculos como el cortocircuito, la selectividad, etcétera. El software en sí no te adjunta los certificados, pero los certificados los tenemos, entonces es cosa de enviártelos. Ojo que los certificados dependen del tipo de envolvente que tú estés usando. Si tú tienes un cortocircuito de 70 kA, probablemente el software te va a decir debes usar este envolvente que resiste hasta 110, y estos son los certificados de ese envolvente para todos estos elementos que tú montaste en el tablero. Pero si tú tienes, por ejemplo, un tablero de distribución con un cortocircuito de 25 kA, el software te va a decir, oye, mejor usa este envolvente que resiste, por ejemplo, hasta 36, es más barata que este envolvente, y estos son los certificados de ese envolvente porque es otra. Entonces, los certificados en sí no están en el software, pero los certificados los tenemos nosotros, dependiendo del tipo de envolvente y elementos que tú estás integrando en el tablero. Lo que sí puedes adjuntar son los cálculos de disipación térmica, que es el software, las vistas, las listas de materiales que además te sirven para mandárselas al distribuidor y saber rápidamente cuánto va a costar más o menos ese tablero.
Obviamente el integrador va a agregar cables, barras y mano de obra, que eso hay que estimarlo, pero por lo menos el grueso de los elementos van a estar ahí. El programa además, y no lo puse aquí en la presentación, pero el programa es totalmente gratuito, está en nuestra página para que lo descarguen y permite diseñar tableros, por ejemplo, como este, que tú lo diseñas en el software, luego exportas la lista de materiales y con los materiales puedes armar el tablero en la realidad para que la herramienta te sirva como guía para poder transformar este diseño en un tablero real. En la página de legrand.cl está el software. Lo que quiero hacer ahora es un pequeño experimento para compartir mi pantalla y mostrarles rápidamente, no los quiero latear, mostrarles el software. El software tiene este icono. Ese es el icono del software, es gratis, lo pueden descargar de la página y cuando uno lo abre se ve de esta manera. Voy a hacer un ejemplo bien rápido para que vean el potencial que tiene el software y estamos bien contentos porque no fue un trabajo menor meterle la nueva norma al motor del software y la oferta que tenemos en Chile de protecciones y elementos de montaje para que tú efectivamente puedas comprar esos elementos y no que te aparezcan puras referencias que están solo en Europa, en Irlanda, en Asia, en Ucrania, sino que están acá en un distribuidor en tu ciudad. Lo primero para poder empezar es que tú debes declarar cuál es el cortocircuito que va a tener tu tablero y cuál es la forma constructiva que va a tener. ¿Por qué? Porque como vimos recién en la presentación, el cortocircuito es algo que fundamental, el nivel de cortocircuito que afecta protecciones, envolvente, elementos de montaje y la forma constructiva, la compartimentación del tablero, también es fundamental porque va a determinar cómo se arma el tablero y qué restricciones y posibilidades tienes. Por lo tanto, para empezar, en nuestro software, tú debes siempre declarar al comienzo el cortocircuito y la forma constructiva. Yo voy a declarar un cortocircuito de 16 kA y una forma constructiva 1, que es el tablero tradicional. Luego le podemos poner el nombre al tablero. Vamos a poner tablero distribución webinar del 25 del 04. Un nombre un poco extenso, pero da lo mismo, le pueden poner el nombre que quieran. Una vez declarado el cortocircuito, la forma constructiva, en el lado izquierdo hay una serie de módulos, de rectángulos. En el primer módulo está la nomenclatura, que es el catálogo Legrand vigente en Chile hoy. Cuando nosotros metemos algún producto nuevo, como por ejemplo el block diferencial para los automáticos tetrapolares caja moldeada, que es algo que estamos usando bastante para los tableros de cargadores de vehículos, nosotros lo actualizamos y lo metemos ahí y aparece en el software junto con los elementos que permiten el montaje de esos automáticos y de esos blocks que tengan su certificación. Acá está el catálogo. Voy a empezar poniendo, por ejemplo, una protección caja moldeada de 4 polos, corte omnipolar de 125 amperes, por ejemplo, caja moldeada fijo, por ejemplo, DRX. El DRX es un caja moldeada fijo no regulable, que es más barato también. DRX fijo de 20 kA, que resiste bien los 16 kA que hemos declarado, que probablemente está en nuestro diagrama unilineal, sin ningún tipo de accesorio, y le pongo a agregar. El software agregó un automático caja moldeada de 4 por 125, nuestro automático general. Luego, aguas abajo,
¿Por qué puse un automático tetrapolar? Bueno, porque en la nueva norma está el famosísimo corte omnipolar. El corte omnipolar es el seccionamiento de todos los conductores activos más el neutro de forma simultánea. Y está exigido en la norma para todos los automáticos generales de los tableros generales y para todos los automáticos generales de los tableros de distribución. Además, si tu tablero de distribución distribuye a diferentes servicios como enchufe, calefacción, computación, qué sé yo, cada uno de esos automáticos generales de cada servicio también debe ser de corte omnipolar. Por lo tanto, el corte omnipolar es una exigencia bastante transversal a los nuevos tableros y si tú tienes un automático, por ejemplo, que antes era tripolar en caja moldeada, hoy día tu opción es tetrapolar, 3 fases más neutro. Pero, por ejemplo, para un circuito monofásico, tú vas a tener 2 opciones, el automático bipolar y el automático de un polo más neutro. El automático bipolar está fabricado para circuitos bifásicos, por lo tanto, es un automático que protege y secciona 2 fases, pero que hoy día tú le puedes conectar una fase y un neutro. Para los tableros residenciales, por ejemplo, y es algo que la norma permite, existe esta opción de corte omnipolar monofásica de un solo módulo, que es el automático de un polo más neutro. Este automático tú le conectas la fase y el neutro, está claramente marcado el neutro, y protege la fase y secciona el neutro, y es lo que se está usando, por ejemplo, en los tableros de departamento. Un tablero de un departamento es un tablero de distribución que distribuye a distintos servicios. Por lo tanto, su automático general debe tener corte omnipolar y para no crecer en tamaño y en precio, se está usando este automático de un polo más neutro. El corte omnipolar también, la SEC nos respondió que, por ejemplo, si tenemos un tablero de departamento con un automático de un polo más neutro como automático general, la protección desde donde viene ese alimentador también debe tener corte omnipolar. Y así el corte omnipolar se transforma en una cascada de cortes omnipolares. Por eso en el software está la oferta de automáticos de 4 polos, tanto en corte en aire, caja moldeada y automáticos que van a rendir. Vamos a decir que esta protección general va a repartir, por ejemplo, a 3 diferenciales. 3 diferenciales para circuitos trifásicos de 40 amperes y tipo AC, 30 miliamperes de sensibilidad. Vamos a poner 3. Vamos a poner 3, los voy a agregar. ¿Qué significa todo esto de los diferenciales? Bueno, primero en la norma se habla de distintos tipos de diferenciales y estos distintos tipos de diferenciales dependen del tipo de carga que están conectados. Antes en la antigüedad, no sé cómo decirlo, pero al principio aquí es poco preciso, pero en el tiempo, antes las cargas eran principalmente resistivas, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, el diferencial que se usaba era el que hoy día se conoce como tipo AC, que es un diferencial recomendado para instalaciones residenciales principalmente, porque su toroide, el toroide que tiene dentro cada diferencial, está fabricado para cargas que son principalmente resistivas. El asunto es que hoy día muchas cargas no son de esa característica y tenemos iluminación tipo LED con balas de electrónicos, luego tenemos circuitos de computación y bueno, después tenemos variadores de frecuencia, UPS, sistemas fotovoltaicos, cargadores de vehículos eléctricos. Entonces, cada uno de estos elementos va entregando cierta deformación de la onda, sea por los componentes de corriente continua, componentes pulsantes,
cierta distorsión en alta frecuencia, etcétera. Por lo tanto, aparecen distintos tipos de diferenciales que permiten resistir esas deformaciones de onda y evitar que operen falsamente porque entienden que esa perturbación es una fuga. Un diferencial es una protección que tiene un toroide y que va haciendo la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale. Cuando esa diferencia es igual o mayor a la sensibilidad del diferencial, por ejemplo, 30 mA, el diferencial abre el circuito porque asume que esa fuga de corriente podría ser, por ejemplo, una persona que está en contacto con la corriente eléctrica. Y los distintos tipos de diferenciales se diferencian por el tipo de carga que está conectada. AC es el diferencial común que se ocupa en las casas, en los departamentos, en instalaciones comunes. El tipo A funciona bastante bien en circuitos de iluminación donde hay balas electrónicos y algún tipo de carga electrónica. El tipo F, que antes se llamaba HPI, es un diferencial para circuitos de computación y el tipo B es un diferencial que se usa en los tableros de ascensores donde hay un variador de frecuencia, donde hay cargadores de vehículos eléctricos que tienen una parte continua y una parte alterna, en sistemas fotovoltaicos por la misma razón y en sistemas de UPS. Ahora hay otra cosa interesante que dicen los diferenciales, que es la instalación del diferencial. La norma dice principalmente que un diferencial siempre debe tener un termomagnético aguas arriba. O sea, ya no existen estos tableros chicos donde la protección general era un diferencial. Mala práctica antes, prohibido hoy día. Ahora, esa protección termomagnética puede distribuir a varios diferenciales, de eso no hay problema, solo que la corriente nominal de la protección aguas arriba de los diferenciales debe ser igual o mayor a la suma de las corrientes nominales de los diferenciales conectados aguas abajo. Por eso, yo puse en nuestro ejemplo tres diferenciales de 40 amperes, 3 por 4, 12, 120 y una protección aguas arriba de 125 amperes para cumplir con este punto de la norma que te dice que la suma de las corrientes nominales de los diferenciales debe ser igual o menor que la corriente nominal del termomagnético que los protege. Además, la norma dice que desde un diferencial se pueden conectar, se pueden derivar no más de 3 circuitos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, a este diferencial le podemos conectar solamente 3 termomagnéticos aguas abajo a cada uno. Tengo 3 diferenciales, si puedo conectar 3 a cada uno, voy a poder conectar 9 termomagnéticos modulares. Voy a poner este termomagnético de un polo más neutro de 10 amperes, porque la norma dice que la suma de estas corrientes nominales, de los 3 que están aguas abajo, no debe ser superior que la corriente nominal del diferencial. Voy a poner de 10 amperes, curva C, y voy a poner 9, 3 por cada diferencial. Aquí me va quedando mi lista de materiales. Voy a bajar en el software al siguiente cuadradito, el ordenamiento, donde voy ordenando los elementos que van apareciendo que yo voy agregando. Acá está la protección general, acá están los 3 diferenciales, están los 3 automáticos de un polo más neutro y le voy a dar esta forma donde el automático caja moldeada es el automático general que distribuye a través de una barra o repartidor que ya vamos a agregar a estos 3 diferenciales y cada uno distribuye a través de una barra o repartidor a 3 termomagnéticos. La norma también me dice, esta parte del ordenamiento te sirve para ordenar tu tablero. Parece una especie de diagrama unilineal, pero en vez de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y los elementos en el tablero físico te van a aparecer en ese orden. Por eso yo siempre soy bien ordenado en esta parte que se llama ordenamiento. ¿Qué dice la norma respecto a las luces piloto y las centrales de medida? La norma dice que todos los tableros deben tener luces piloto o indicadores visuales, exceptuando solo los tableros domiciliarios
de hasta 3 circuitos. Por lo tanto, todos los tableros prácticamente van a tener luces piloto. Pero no dice que las luces pilotos deban estar siempre en la puerta externa del tablero. Por lo tanto, puedes ocupar luces piloto modulares que se montan a riel DIN y que cumplen con la norma, pero ocupan poco espacio también. De las centrales de medida dice que todos los tableros de 100 amperes o superiores deben llevar instrumentos de medida. Antes era de 200 amperes y hoy día es de 100, por lo tanto va a haber gran cantidad de tablero pequeño con centrales de medida, y de la misma manera puedes montar centrales de medida a riel DIN, no necesariamente en la puerta externa, eso también cumple con la norma. Y además dice que todos estos elementos, luces piloto y centrales de medida, deben ser protegidos con fusibles o portafusibles adecuados. Entonces voy a ir aquí a nomenclatura, donde está el catálogo Legrand, voy a ir a medida y voy a poner en medida de energía mi central de medida modular, quiero que esté a riel DIN, con una precisión de 0,5. La precisión de la central de medida es el error que va a tener, que 0,5 es una excelente clase de precisión. Además, el software te permite poner los transformadores de corriente que se requieren. Yo quiero poner 3 transformadores monofásicos y quiero que la central tenga comunicación, que salga vía Modbus para llevarlo tal vez a un BMS. Y aquí están las referencias y elementos que va a poner. La central con salida Modbus y los 3 transformadores de corriente para una sección de hasta 160 amperes. Uno lo voy a agregar y luego voy a agregar las luces piloto. Aquí en mando y señalización, aquí está el mando modular, donde voy a poner piloto de presencia trifásica, porque es un tablero trifásico con un automático tetrapolar, las 3 de color rojo, y eso es todo. Una referencia, lo voy a agregar, y tengo que proteger esto con fusibles y portafusibles, que está aquí en el corte modular, donde están los diferenciales, los termomagnéticos modulares, pero también los portafusibles. Voy a poner un portafusible miniatura de 2 amperes, con un fusible rápido tipo F, lo voy a agregar al tiro el fusible para que aparezca mi lista de materiales. ¿Cuántos necesito? 3 para las luces piloto, 4 para la central de medida, 7 en total. Los voy a agregar. Ya agregué estos materiales. Acá está mi lista de materiales. En el ordenamiento voy a ordenar un poco esto. Me gustaría que, bueno, los que han armado tableros ya tienen una idea de dónde poner las cosas dentro de un tablero. Y eso es muy bueno, eso es muy útil. Yo voy a poner así porque quiero que me aparezca el automático general, todos los fusibles, luego los circuitos, etc. Ahora tengo que poner los bornes de salida. Los bornes están acá abajo en los productos de cableado, donde hay bornes, pero también el software te puede calcular los bornes, que es bastante útil. ¿Qué borne? Con tornillo, con resorte. Para fase quiero bornes grises, para neutro azules quiero, para que visualmente ustedes puedan ver en el dibujo. Y la tierra no la quiero en bornes, la quiero en una barra de cobre. Quiero que los bornes estén abajo, no al lado ni arriba. Y voy a limitar la sección hasta 6. Va a calcular la sección de acuerdo a la tabla que dice la norma para calcular el cableado interno de los tableros. Lo voy a agregar, está calculando y ya agregó los bornes. Luego tengo que poner la repartición. La repartición es los juegos de barra o repartidores. En el automático general voy a poner, aprieto esto y voy a poner acá un repartidor convencional. Ese repartidor convencional modular, quiero que esté a riel DIN, 125 amperes, mi protección es de 125 amperes, de 3 fases más neutro, con 10 salidas. Me alcanza, tengo que calcular las salidas de acuerdo a las cosas que voy a conectar. Lo voy a agregar y luego para cada diferencial trifásico voy a distribuir a los automáticos también con un repartidor más chico. La norma siempre ha prohibido las conexiones de dispositivo a dispositivo, pero con un repartidor modular de 100 amperes me alcanza bastante bien
voy a poner uno por cada diferencial. Uno por cada diferencial. Y luego voy a darle cierto orden al tablero, indicándole dónde quiero que ponga los elementos. Yo quiero que arriba ponga el automático, el repartidor, ojalá todos los portafusibles de inmediato, y luego abajo voy a hacer una ruptura de fila para que la fila en el riel de abajo fuerce a que ponga este diferencial con sus circuitos, el otro también, y voy a poner el último, lo voy a forzar también para que quede en una fila abajo. Es bien imaginario, lo vamos a ver. Ahora calculo que envolvente. Recuerda que la envolvente debe tener la resistencia al cortocircuito que declaré, que son 16 amperes. Debe tener también los elementos propios de montaje que también tengan su certificado, y me da algunas opciones de tablero, de armario, etcétera. Yo quiero el tablero más pequeño, un tablero sobrepuesto, y lo voy a agregar y voy a visualizar cómo quedó el diseño de mi tablero. Ojalá resulte quede lindo. Acá está, voy a hacer un zoom para que se vea. Acá está la luz piloto. Sobre el mismo dibujo yo puedo mover los elementos para que sea un poco más simple. Me gustaría, por ejemplo, poner la central de medida aquí. Y me gustaría, por ejemplo, poner la luz piloto al inicio. Entonces, aquí está nuestro tablero. Ahí está la puerta. Ah, me gustaría cambiar la puerta, modificar el producto por una puerta transparente. A ver, por una puerta transparente. Altura de agregar. Modificar. Me gustaría tener una puerta transparente para que se vean los elementos dentro del tablero, pero bueno, se modifica también ahí. Ahí está. A ver, critiquemos este tablero. Veamos qué está mal y qué está bien. ¿Qué dice la norma? La norma dice, por ejemplo, que todo tablero nuevo debe tener una ampliación del 25%. ¿Qué significa esa ampliación del 25%? Por cada servicio. Significa que necesito crecer. Lo vamos a explicar con el tablero que diseñamos recién. El 25% es para prever una ampliación. ¿Qué significa una ampliación? Conectarle más cargas. O sea, el 25% son automáticos de salida extra que tengo que conectar en mi tablero. ¿Cuántos? Bueno, un 25%. Acá tengo 3, 6, 9 automáticos de salida. 9. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular el 25% de 9 para saber cuántos automáticos son. El 25% de 9 es 2,25, digamos, un automático por cada circuito. 3 automáticos. Va a quedar sobrado cariño. 3 automáticos. ¿Tengo espacio en RealDIM para conectar estos 3 automáticos? Claro que sí, tengo espacio suficiente. Mira, tengo espacio acá, tengo espacio aquí, aquí me queda un poquito más, por lo tanto, tiene el 25%. Pero no solo eso, ¿tengo espacio para conectar los bornes de salida de esos 3 automáticos? Bueno, los bornes de salida de esos 3 automáticos van a ser aproximadamente estos, 3 de fase y 3 de neutro. Por lo tanto, tengo espacio ahí para poner más bornes al ladito. Y lo tercero, tengo espacio en los repartidores para hoyitos disponibles para conectar en cada uno un automático más. Lo tengo. Cuando seleccionamos el repartidor aparecía cuántos hoyitos tenía para conectar. Tiene 6 hoyitos por fase. Por lo tanto, tenemos ocupado uno en cada fase con la cometida, otro en cada fase con el automático, y necesitamos tener uno disponible, por lo tanto tenemos, y la barra de neutro va a llegar acá y necesito conectar 3 hoyitos para cada automático de salida, más el crecimiento 4, más la cometida 5, y tengo 6. Ojo con eso, cuando
tenemos de un diferencial, necesitamos sacar ese neutro común a los bornes de salida. Por lo tanto, vamos a ocupar más hoyitos en la barra de neutro que en la barra de fase, pero nos alcanza. Y eso es lo que dice la norma, que el 25% es para crecer en circuitos de salida y necesitas tener espacio en RealDIM para automáticos y bornes y en el repartidor para conectar estos nuevos automáticos. Tenemos el 25%. De todas maneras, ya te lo había dicho el software. Cuando pusimos la envolvente, acá dice reserva modular y reserva no equipada. Ahí te va diciendo más o menos qué porcentaje de reserva tienes, o sea, de crecimiento tienes para conectarle nuevos circuitos. Está muy bonito nuestro tablero, cumple con la nueva norma, tiene el corte omnipolar, se ve muy lindo además, pero sobre todo el software es muy útil porque nos permitió saber aproximadamente cuál es el tamaño de este tablero, aproximadamente cuál es el tamaño de este tablero, acá están las cotas. También nos permite saber cuáles son las distancias en los RealDIN con la regla y nos permite, acá abajo en resumen, exportar la lista de materiales para tener una valorización rápida. Nos permite acá sobre la visualización exportar en formato DXF para pasar este diseño a un AutoCAD, por ejemplo, y nos permite imprimir en PDF las vistas que queramos del tablero. También nos permite calcular la gestión térmica del tablero y al imprimir podemos elegir, por ejemplo, la vista frontal de la puerta, la vista frontal del cubre equipo, las placas, la vista frontal del aparato, de los automáticos, la vista lateral, por ejemplo, también de los automáticos, la gestión térmica del tablero, que es el resumen de gestión térmica, y un montón de otras funciones que pueden explorar. Vamos a ver más o menos cómo lo hace, y esto lo podemos exportar en un PDF. Alba, dime. Nicolás. Sí, ¿me escuchas? Perfecto. Nico, hay una pregunta acá en el chat y antes de que te vayas del software, que es acerca de las canaletas ranuradas, si también se pueden incorporar en el Sí, software. tú puedes agregar acá sobre esta imagen la canaleta lina. Aquí tú puedes agregar la canaleta ranurada, la canaleta lina, para la canalización de los conductores dentro del tablero. Se monta sobre el dibujo la canaleta lina. Así que no hay problema. No hay problema con eso. Voy a dejar de compartir y voy a volver a mi presentación. Excelente. Entonces, resumiendo, tenemos la nueva norma que habla de los tableros eléctricos. En baja tensión tenemos una situación que es el cortocircuito y la norma habla de varios puntos respecto al cortocircuito, la cantidad de soportes de barra, la certificación de cortocircuito del envolvente y de los elementos internos, las formas constructivas para poder compartimentar el tablero. Vimos recién cómo este software te permite rápidamente diseñar tableros con distintos tipos de compartimentación, etc. Tenemos otro software que te permite calcular la selectividad rápidamente entre las protecciones que hay dentro de un tablero. Es un software donde uno pone la referencia aguas arriba y la referencia aguas abajo y te grafica y te indica cuáles son los límites de selectividad. También el software es gratis, está en nuestra página, es muy fácil de usar y vimos algunos puntos de la norma, el corte omnipolar, la cantidad y tipos de diferenciales que se pueden conectar, y otros elementos que están en el nuevo reglamento y que el software tiene cargado. Nosotros tenemos el software de diseño de tableros, el XL Pro, que revisamos recién y que es una maravilla.
Luego, el software para rápidamente saber la selectividad entre protecciones, el XL Tool, que también es una maravilla y que además tiene unos colores bastante agradables. Y para el proyecto eléctrico tenemos el XL Pro Calcul, también recién actualizado con la nueva norma. Y el XL Pro Calcul empieza, como todo proyecto eléctrico, con las cargas y la red de media tensión, donde tú haces una red equivalente con la potencia en MVA del cortocircuito que, como dices tú, Iván, la compañía de distribución te debería entregar, pero como a veces no lo entregan, tú tú puedes simular el nivel de cortocircuito con ciertos tipos de red de distribución que el XL Pro Calcul trae. Ese software también es gratis, también lo puedes descargar, también está actualizado y ahí aparece un recuadro al nivel de la subestación donde uno puede modelar el nivel de cortocircuito de la compañía y el tiempo del retardo de la protección que la compañía pone, sea fusible o automático. Entonces, si la empresa distribuidora no te entrega el nivel de cortocircuito, es el cálculo el que lo puede simular para que tú puedas avanzar con tu proyecto hasta la última carga, calculando caídas de tensión, cortocircuitos, exigencias térmicas de los cables, los distintos tipos de canalización, solicitudes de reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el software para responder esa pregunta. Y para terminar, vamos a hablar de el control de calidad que la nueva norma solicita a los tableros eléctricos, que lo topamos un poquito arriba cuando vimos la certificación de cortocircuito, pero ahora sí lo vamos a explicar cabalmente en los últimos minutos de este webinar. La norma habla de las verificaciones de diseño y de rutina. Las verificaciones de diseño y de rutina son un control de calidad que se le debe hacer, que se le debe realizar al tablero una vez armado y cableado. Y divide esta exigencia en 3 zonas, dependiendo de la corriente del tablero, de la protección general que tiene el tablero. Las exigencias de resistencia al cortocircuito de la envolvente y de los elementos de montaje internos no están dentro de algún amperaje de tablero. Es una confusión que se hace bastante. Lo que sí está segmentado por corriente nominal es el control de calidad que se le hace al tablero. El control de calidad que se le hace al tablero. Y básicamente la norma establece 3 zonas para el control de calidad. La primera zona es de 0 a 100 amperes y es una zona que no aparece acá porque no se exige ningún tipo de control de calidad para esos tableros, según la norma, considerados pequeños. Está acá. Las verificaciones de rutina comienzan a los 100 amperes. Por lo tanto, no hay. Para los tableros que van entre 100 amperes y 1500 amperes, debes hacer un control de calidad de acuerdo al anexo 2.3 que está en la misma norma. Acá lo dice, las verificaciones de diseño y pruebas de rutina para el tablero de más de 100 amperes e inferiores a 1500 deben realizarse en conformidad al anexo 2.3. Y para los tableros de 1500 amperes y superiores, las verificaciones de diseño y pruebas de rutina se deberán realizar en conformidad a lo definido en la norma IS 61439, 1, 2 o 3, 1, 2 o 5, según corresponda. Y ahí está esta división de más de 1500, menos de 1500 amperes, que aplica únicamente al control de calidad que se le realiza al tablero. Eso hay que tenerlo bastante claro. La división del control de calidad aplica para 1500 amperes superiores y 1500 amperes e inferiores. Entonces,
esa diferencia se hace únicamente en el control de calidad. Es buena tu pregunta, Manuel. Para menores de 100 se exigen valores de cortocircuito. Mira, lo que la norma dice respecto a la resistencia al cortocircuito de la envolvente y de los elementos internos del tablero, la norma lo pone como un punto general. Por lo tanto, yo asumo que sí, que todos los tableros, todas las envolventes y elementos internos de montaje para cualquier tipo de tablero, sea un tablero de departamento residencial o sea un tablero general de un data center, deben cumplir con que su envolvente y sus elementos internos resistan el nivel de cortocircuito que está declarado en la barra. El nivel de cortocircuito que está declarado en la barra. Por lo tanto, Manuel, yo asumo que es para todos los tableros. Lo único que está limitado de 0 a 100, de 100 a 1500 y de 1500 para arriba, es el control de calidad. Es el control de calidad. Iván, hay otra pregunta. Otra pregunta. ¿Los dispositivos de detección de arco eléctrico son exigibles para los tableros? ¿Desde qué potencia? Mira, es buena tu pregunta, Iván. Es buena tu pregunta. Voy a tener que compartir la pantalla de nuevo para poder responder. Creo, sí, voy a tener que compartir. Ah, no, acá lo tengo. Primero que todo, Iván, los dispositivos de detección y corte por falla de arco eléctrico que la norma dice están en el punto 6.6.4. Lo primero que hay que aclarar es a qué arco eléctrico se refiere. Esta norma que es para tableros de baja tensión, aborda el cortocircuito como riesgo eléctrico dentro del tablero. Cantidad de soporte de barra, certificado de cortocircuito, asume que a nivel de juego de barra, si hay un arco eléctrico, ese arco va a ser consecuencia de un cortocircuito. Cuando la norma habla de este elemento de detección y corte por arco eléctrico, está hablando del arco eléctrico que se produce en la carga, no en el tablero, en la carga. Acá en esta imagen se ve los distintos casos donde ese arco eléctrico ocurre al nivel de la carga. Por ejemplo, cuando el cable con que enchufas la tele, no sé, queda doblado debajo del sofá por 5 años y nadie se percata de eso. Se quiebran los cables dentro, se daña la aislación y se produce un arco eléctrico pequeño a la altura de la carga. Cuando tú cuelgas un cuadro y pasas a llevar el cable, cuando se desgastan los cables porque están expuestos al sol, porque alguna mascota los muerde o porque tú estás conectando algo y dañas el aislamiento y se produce un pequeño arco eléctrico. Entonces, la protección que detecta y corta por falla de arco eléctrico lo hace para un arco eléctrico pequeño que ocurre en la carga. ¿Por qué? Porque ese arco eléctrico tiene una forma de onda que no detecta el diferencial de 30 mA que usualmente va a esa carga, ni tampoco el termomagnético. Tiene una forma de onda diferente y no es detectado por esos elementos. Por eso la norma agrega esta nueva protección de interruptor por falla de arco eléctrico del arco eléctrico pequeño que ocurre al nivel de la carga. Por lo mismo, la norma lo exige, y esto es bien importante, en los tableros de distribución, no en los tableros generales, ni en todos los tableros, solamente en los tableros de distribución que están ubicados en ciertos recintos, no en todos los recintos, en aeropuertos, grandes hoteles, locales de espectáculos, centros comerciales, edificios de oficinas e instalaciones de ambientes explosivos. ¿Ok?
Entonces, uno, el elemento de detección y corte por falla de arco es un elemento que se exige en los tableros de distribución únicamente, no en tableros generales ni otros, tableros de distribución de ciertos recintos, como los que nombré recién y están ahí en las normas, de ciertos recintos. Y van a solucionar una situación riesgosa que ocurría al nivel de la carga cuando ocurrían estos pequeños arcos eléctricos. Resulta que estos elementos de detección y corte de falla por arco eléctrico están bajo una norma IEC 62606. La norma IEC 62606 es una norma principalmente residencial, porque en Europa y en Estados Unidos hay una estadística bastante interesante de seguimiento de incendios en los hogares producto de fallas eléctricas. Y después de, por varios años, estudiar el origen de esos incendios que ocurrían en las casas, descubrieron que muchos incendios se provocaban por fallas que estaban a la altura de la carga por pequeños arcos eléctricos, producto del desgaste de los cables y las conexiones de las distintas cargas. Por lo tanto, se empezaron a exigir en las casas, en Europa y en Estados Unidos, en las casas, estos elementos, eh, de detección y corte por falla de arco. ¿Y dónde se instalan? En el automático que va a la carga. Por eso el Stop Arc, así se llama nuestro elemento de detección y corte por falla de arco, el Stop Arc viene en dos versiones. La versión termomagnético más Stop Arc y la versión termomagnético diferencial y Stop Arc para ahorrar espacio e ir directo a la carga, protegiendo contra la sobrecarga, el cortocircuito, probablemente también fugas y además este pequeño arco eléctrico que provoca incendios. Entonces, se puede hacer, este elemento se instala en los tableros de distribución de ciertos recintos como elemento que va hacia la carga, hacia la carga. Eso es lo que dice la norma y es una medida de protección contra incendios. Ahora, la norma te da dos opciones. Te da dos opciones. Para proteger esto, te da dos opciones. La opción Stop Arc en cada uno de los circuitos de salida, aquí la norma lo dice, tú lo estás preguntando, dice, todos los circuitos de los tableros de distribución deberán quedar protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico en conformidad con la norma IEC 62. O sea, todos los circuitos de salida del tablero de distribución. Por lo tanto, lo que yo entiendo de esa frase es que es uno por circuito, no uno general para todos los circuitos. ¿Ok? Uno por circuito. Pero tú puedes poner una protección a nivel del automático general para no poner Stop Arc en todos los circuitos, que es la opción 1, porque el Stop Arc es la opción 2. La opción 1 es que estos tableros de distribución cuenten con un automático general omnipolar, obviamente, más una protección diferencial con sensibilidad 300 miliamperes. Y ahí tú puedes hacer lo que tú estás proponiendo, de abordar este punto de la norma, pero a nivel del automático general y no en cada uno de los circuitos de salida. Por eso te da las dos opciones. Ahora, en la opción 1, en la opción a protección en el automático general, tú lo que debes poner es un relé diferencial. ¿Por qué? Porque los diferenciales de 300 mA comercialmente vienen hasta 80, 100 amperes. Y si tienes un tablero de 100, 125, 250, no vaya a poder meterle los cables por diferencial. Entonces, para eso existe este relé diferencial, que es un relé, ocupa dos módulos, pero se le asocia un toroide. Y ese toroide viene en distintas secciones, distintos diámetros en realidad, dependiendo de los cables que tienen que pasar por ese toroide, y así pueden tomar una muestra desde 100 amperes hasta 6000 amperes. Entonces,
el relé diferencial es una solución para abordar este punto de la norma a nivel del automático general. Tú seteas los 300 miliamperes, le puedes setear algún retardo si quieres hacer selectividad ahí con los diferenciales, pero lo más importante, acciona una bobina de disparo asociada a tu automático general. Cumples con la norma, todo bien. Y la opción 2, obviamente, la opción 2 es poner stop arc en cada uno de los circuitos de salida. ¿Qué ganas poniendo stop arc en cada uno de los circuitos de salida? Ganas selectividad. O sea, cuando tengas un problema en alguna salida, va a avisarte ese stop arc que está asociado a esa salida. Sin embargo, cuando el problema lo detecta el relé diferencial, va a accionar el automático general y van a caer todos los circuitos. Por lo tanto, es una decisión que tiene más relación con el tamaño del tablero, el costo del tablero y sobre todo la criticidad del tablero. Stop arc en cada uno de los circuitos de salida versus relé diferencial asociado a la protección general. Eso para responder un poco esta pregunta bien interesante sobre este punto de la norma, que es uno para los tableros de distribución y dos para algunos tipos de recinto únicamente. Hay otra pregunta acá también que tiene que ver respecto a los sistemas antiincendios instalados en el interior de los tableros. En el RIC 2 no se dice nada respecto a estos sistemas. Vamos a convenir que hay, por ejemplo, en una sala eléctrica, en un data center, en un hospital, en una instalación, hay toda una especialidad para la detección de gases, humos, etcétera, y evitar que estos elementos puedan provocar algún tipo de incendio o explosión dentro del tablero. Y en general son como unas cosas que se ponen que tiran algún tipo de gas que saca el oxígeno de la sala y así evita que se propague un incendio, por ejemplo. Y eso se acciona con algún detector de gas o de humo, etc. A nivel del tablero usualmente no dice nada respecto a eso. Lo que nosotros hemos implementado a veces es detectar, poner estos sistemas dentro del tablero. Como los tableros a veces son bastante herméticos, se ahorra bastante plata poniéndolos dentro del tablero en vez de dentro de toda la sala eléctrica. Además que cuando estos gases salen expulsados para evitar un incendio, lo que hacen es ocupar el espacio del oxígeno para que el fuego no se propague, y el oxígeno también es útil para seguir con vida. Entonces, de repente es bueno enclaustrar esos sistemas dentro del tablero, dentro de espacios más reducidos. Pero eso es algo que en el RIC-2, por lo menos yo no recuerdo que aparezca. Sergio, no, lo del stop arc y eso no es aplicable a los centros de educación. Solamente los recintos que dice la norma, y los acota bastante, tanto en tipo de recinto como en superficie. Entonces, hay que mirarlo ahí en la norma para ver bien si es que el recinto que tú estás viendo cabe dentro de esta exigencia o no. Pero lo otro importante es entender que la norma te da dos opciones. Te da la opción de stop arc en las salidas, en los circuitos de salida, o relé diferencial a nivel del automático general. Entonces, tienes dos opciones para cumplir con este punto de la norma. Luego, voy a volver con el control de calidad que se le hace a los tableros armados y cableados. Ya vimos que la norma divide los tableros de 0 a 100, de 100 a 1500 y de 1500 hacia arriba. Ahora, el anexo 2.3 de la norma es un anexo que dice bastantes cosas. O sea, primero habla de que hay que cumplir con algunos requisitos generales, conformidad del tablero con los planos, en cantidad de equipos, tipos de elementos, etc. Verificación de los equipos respecto al plano, que la corriente nominal sea la adecuada, que la capacidad de ruptura sea la adecuada, etc. Conformidad de los equipos especificados con las especificaciones técnicas. O
sea, que tú instalaste equipos que cumplen con lo que la especificación decía. Funcionamiento eléctrico, para esto hay que energizar y ver continuidad punto a punto. Funcionamiento eléctrico de potencia y de comando también. Verificación de los aparatos de medida, o sea, energizar y ver que los aparatos de medida estén midiendo correctamente tensión, corriente y lo que el aparato de medida deba medir. A veces se conectan al revés los transformadores de corriente, pasa toda serie de cosas que no es tan terrible, pero después no logra ver, visualizar bien lo que realmente quieres visualizar. En el punto 1.7 del anexo 2.2, uno debe adjuntar los certificados del envolvente, que es algo que me preguntaban. Por lo tanto, estos certificados de envolvente no están limitados a ningún tipo de corriente. De hecho, en el anexo 2.3, en el punto 1.7, tú debes entregar los certificados de que cumple con IP, con IK, con la compartimentación, con la aislación, etcétera. Debes cumplir con el código de colores, debe tener una placa de datos, debe tener el tablero, el diagrama unilineal en el tablero y que tenga además la documentación mínima, o sea, el listado de circuitos, la lista de materiales, el certificado de calidad, el mismo control de calidad, el anexo ya chequeado, etcétera. Y también otro tipo de recomendaciones de izaje, de transporte, etcétera, etcétera. Luego hay una parte 2 en el anexo 2.3 que es para los requisitos de calentamiento. Primero, la verificación de los torques de apriete, que son muy importantes. La verificación del calibre del cableado conforme a la norma, los límites de corriente por calibre, que la misma norma dice en qué tabla mirarlos. Sistema de ventilación, para eso es muy útil lo que arroja el software en cuanto a la disipación térmica. Y dimensiones, por ejemplo, del juego de barras, etc. En el tercer punto del anexo 2.3 están las pruebas dieléctricas. Para este tipo de tableros se exige, por ejemplo, el test dieléctrico de tensión, que se debe realizar cuando el tablero ya está armado y cableado, y la verificación de las distancias dieléctricas, esto es, las distancias entre partes conductivas y partes conductivas y no conductivas, a nivel de verificación, no de test, de verificación. Luego las verificaciones de aislamiento, eso es la conexión a masa, la verificación de continuidad punto a punto, el test de continuidad y la famosa resistencia de aislación que no debe ser inferior a 500 volts con un valor mínimo promedio que aparece en el pliego 19. Luego, hacer el test de los distintos diferenciales que aparecen en el tablero. Entonces, ese anexo 2.3, lo que acabo de decir son todos los puntos que vienen en el anexo 2.3, porque son pocos. Entonces, es un anexo donde sí están los certificados del envolvente, donde hay un test eléctrico de aislación y donde se mide la continuidad. El resto son verificaciones de que cumple con las especificaciones, con los diagramas unilineales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un protocolo bien reducido, pero te pide los torques de apriete, los certificados, entonces está bien bueno para un tablero, por ejemplo, de 1000 amperes, que podría ser un tablero general de un edificio. Un edificio tiene usualmente un transformador de 630, una protección general de 1000 y su control de calidad cabe dentro de este anexo 2.3. Ahora, ¿qué diablos dice la norma IEC para los tableros de más de 1500 amperes? O sea, ¿qué dice la norma IEC? Porque todo eso sí, este es un tablero IEC, sí, cumplimos con la IEC, pero ¿qué dice la norma IEC? ¿Qué tengo que entregar con mi tablero de 1600 amperes que debe estar bajo la norma IEC? Yo les voy a explicar lo que dice porque es bastante simple después de leer la norma IEC a cabalidad y empaparme de su conocimiento. He hecho un PPT donde resumo
de forma bastante práctica y simple qué es lo que dice la norma IEC y los alcances que son bastante sorprendentes y muy, muy, muy útiles. De verdad, este control de calidad está buenísimo, buenísimo. Primero, la norma IEC dice que en el armado de un tablero participan dos actores. El fabricante de origen, por ejemplo Legrand, quien pone toda la envolvente y los elementos de montaje y las protecciones, y el fabricante del conjunto, que es el tablerista, quien toma todos estos elementos, los integra, los monta en el tablero y además agrega cable, barras, torques de apriete, pernos, etcétera. Entonces, la norma IEC dice que a cada uno de estos dos actores, a Legrand y al tablerista, le corresponden dos exigencias diferentes. Para Legrand, el fabricante de origen, que está en el punto número 1, se le exigen todos los certificados que la norma IEC pide. Todos los certificados que la norma IEC pide. ¿Cuáles son esos certificados? Bueno, la norma IEC pide 13 verificaciones y esas 13 verificaciones están repartidas en un montón de certificados que nosotros tenemos. ¿Por qué están repartidas en un montón de certificados? Porque, como les conté antes, se deben armar tableros. Armar tableros. ¿Para qué? Para tener toda la gama de protecciones, toda la gama de elementos de montaje, como pide la norma, y la envolvente con todos sus distintos cubreequipos, etcétera, para poder pasárselos a este laboratorio y que realice sus pruebas. Pruebas que son 13. ¿Y qué miden estas pruebas? Puntos tan importantes como la resistencia al cortocircuito, el IP, el IK, las distancias de aislación y un montón de otros puntos. Entonces, esos 13 puntos se traducen en un montón de certificados porque se testearon más de un tablero y en su conjunto esos montones de certificados abordan los 13 puntos de la norma en toda la gama de protecciones y accesorios que traen los distintos tipos de tableros Legrand. Eso es lo que se le exige al fabricante de origen. Gastar un montón de plata en llevar un montón de tableros, nosotros armamos 5 tableros, con corte en aire, uno con etcétera, etcétera, y llevarlo a un laboratorio básicamente para que lo destruyan y le metan 100 kA de cortocircuito. Entonces, este control de calidad bajo la norma IEC va a tener en primer lugar una carpeta con las exigencias del fabricante de origen. Esa es la carpeta que entrego yo, con una pequeña explicación de cuáles son los 13 puntos, de cómo esos 13 puntos están repartidos en 27 certificados, y después están los 27 certificados para que se entretengan mirándolos y buscando los puntos, a ver si por ahí me equivoqué. Y entonces, este control de calidad, en primer lugar, va a llevar una carpetita con este informe donde están todos los certificados que le corresponden al fabricante de origen, donde está resistencia al cortocircuito, IP, IK, distancias de aislación, líneas de fuga, un montón de puntos que yo pongo en el documento para que uno lo pueda entender y pueda entender el peso que tiene. Acá, por ejemplo, es súper importante entender que un certificado de resistencia al cortocircuito es más valioso que una plancha de 2 milímetros. Yo he visto planchas de 2 milímetros salir expulsadas durante un cortocircuito y también he visto como un tablero con certificado y con una plancha que es de un espesor menor a 2 milímetros resiste un cortocircuito de 100 kA sin colapsar. Obviamente queda toda chamuscada, pero no colapsa y eso es lo que andamos buscando, seguridad. Entonces, al fabricante de origen, a Legrand, se le piden todos estos certificados. Y luego, al fabricante del conjunto, al tablerista, que es quien integra todos estos elementos y agrega cables, barras,
pernos, torques de apriete, se le exigen una serie de pruebas eléctricas. Pruebas eléctricas. Estas pruebas eléctricas se realizan con equipos que estén fabricados para realizar las pruebas eléctricas que la norma IEC pide. No es el Meger que hace la prueba de continuidad y la de resistencia a aislación. Son equipos que están hechos para las pruebas que la norma IEC pide. Y nosotros tenemos 3 de estos equipos y nosotros realizamos esta prueba. Nosotros estamos realizando todas las semanas pruebas a tableros de más de 1500 amperes que se han fabricado bajo la nueva norma y que van a ser despachados y energizados a una instalación que está exigiendo estos certificados para cumplir con la norma. Tanto los certificados de los materiales como estas pruebas eléctricas. Ahora, ¿qué hacen estas pruebas eléctricas que la norma IEC las exige? Una de esas pruebas, por ejemplo, es la prueba de tensión aplicada a frecuencia industrial. Y es una prueba donde al tablero armado y cableado se le somete a una tensión que puede alcanzar los 1890 volt o 2000 volt, dependiendo de la tensión de aislamiento de los automáticos que se instalaron, así dice la norma. Y el equipo tiene un relé que detecta fugas de corriente como un diferencial, fugas pequeñas de corriente. ¿Qué hace esta prueba que la norma IEC la pide como obligatoria para todos los tableros y la norma chilena también la pide como obligatoria para todos los tableros desde los 1500? Esta prueba lo que hace es detectar posibles problemas en las conexiones eléctricas que realizó el tablerista. Por ejemplo, torques de apriete mal apretados o cosas que puedan en las conexiones provocar malos contactos. Esos malos contactos el equipo los detecta como fugas. El equipo somete al tablero por 5 segundos a 1890 volt y además detecta en el circuito fugas que no pueden superar los 5 miliamperes. 5 miliamperes. Por lo tanto, cualquier torque de apriete mal realizado va a ser detectado como una fuga y el equipo te va a decir, oye, hay un problema en la conexión eléctrica de los equipos, tienes que revisarlo. Por lo tanto, es una prueba que te asegura que tu tablero va a llegar a la instalación totalmente bien cableado. Hay una segunda prueba que somete a tu tablero a un impulso tipo rayo de 12 kilovolts. Esto depende de la altura de instalación del tablero, etc. 12 kilovolts en un impulso. Esta prueba revisa las distancias de aislación que hay en el tablero, pero no las distancias que vienen con su certificado, porque esas son las distancias del fabricante que asegura que las piezas no se pueden montar para dejarlas el juego de barra al lado de un elemento metálico, sino que detecta distancias de aislación que pueden ser peligrosas y que quedaron producto de la integración del tablero. Por ejemplo, el largo de un perno puesto en un juego de barras. Yo he visto varias veces y me ha pasado haciendo estas pruebas que no pasa la prueba porque se instaló, se conectó al juego de barra un cable que alimenta un automático y el perno es muy largo y la distancia que queda entre el borde del perno que va a estar energizado con la otra barra o con alguna parte del tablero es muy pequeña y eso es un potencial peligro. Y esta prueba revisa esos elementos. Por ejemplo, que hay una foto del tablero y se ve como en la barra de atrás hay varios pernos conectados a los cables que van a alimentar los automáticos. Eso es normal. Pero, ¿qué pasa si el largo de ese perno disminuye demasiado la distancia que hay? Bueno, esta prueba revisa eso.
Y otra prueba es que se revisa el circuito de continuidad del tablero. Eso es, se hace circular una corriente de 10 amperes por unos 5 segundos y se revisa que la resistencia no sea superior a 0,1 ohm para revisar que no hay diferencias de potencial dentro del tablero. Entonces, de esa manera, la norma IEC, o sea, el control de calidad que pide la norma para los tableros de 1500 amperes y superiores, que se hace en base a la norma IEC, te obliga a entregar todos los certificados del fabricante y realizar pruebas eléctricas al tablero una vez armado y cableado para cumplir con la norma chilena y sin duda entregar un tablero con un estándar de seguridad muy superior al que teníamos antes. Así, tu tablero va a tener certificados, pruebas eléctricas, certificación sísmica y otros elementos que tú también puedes entregar y que son parte de lo que Legrand ofrece con sus productos. Eso es el webinar que tenía preparado para hoy día, donde hablamos 100% de tableros eléctricos y donde revisamos la norma, por qué la norma dice eso, cómo podemos diseñar tableros a través del software y cómo hacemos el control de calidad según lo que pide la nueva norma. Así abarcamos de manera bastante completa cuál es el estándar de tableros eléctricos que la nueva norma está exigiendo. Así que muchas gracias a los asistentes. Espero que haya sido útil y cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirme a mi correo, lo voy a dejar aquí en el chat, para que en un tiempo aproximado de entre 2 meses y 1 año yo les pueda responder. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los clientes también por dedicar estas 2 horas a acompañarnos en este webinar. Sabemos que todos estamos un poco full de trabajo y siendo, bueno, apenas un miércoles, pero bueno, agradecemos a todos su participación, el que hayan quedado, se hayan quedado hasta el final, hayan hecho todas sus preguntas y haya sido un webinar con una participación muy, muy buena. Así que gracias a todos. Nosotros, para cerrar tan solo, como siempre, terminamos cada uno de nuestros webinars, además de agradecerles, dejarles una muy breve encuesta de satisfacción para que ahí nos dejen sus sugerencias, sus comentarios, también qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars, en próximas capacitaciones, seminarios. Igual de a poco estamos volviendo todo lo que es el formato presencial acá en nuestras oficinas de Santiago, así que bueno, también muy atentos por ahí. Cualquier información que necesiten con respecto a eso nos pueden escribir. Gracias, Nico, también por tu correo. Ahí, bueno, espero puedan guardarlo y cualquier duda, ya sea a través de Nicolás o también a través del correo de capacitación, que se les voy a dejar acá. Nos pueden escribir y podemos ayudarles con cualquier requerimiento que puedan tener. Así que ahí yo me encargo de llevarlos con la persona indicada para que puedan responder cualquiera de sus consultas. Así que, Nicolás, gracias. No sé si quieres tú agregar algo más. No, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias por la asistencia. Y cualquier duda, manden un correíto. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Nicolás, buen día. A los que están pidiendo el correo de Nicolás, se los dejo nuevamente. Está igual fijado en la parte superior del chat y también está el de capacitación en caso de que necesiten más información. Algunas personas nos preguntaban por la grabación, así que bueno, lamentablemente estos tipos de webinars no los tenemos ahora mismo contemplados en subirlos a nuestras redes sociales ni a YouTube, porque vamos a estarlo repitiendo en otras fechas. Por lo tanto, por ahora no podemos publicarlos, pero igual vamos a hacer la consulta y vamos a ver de qué otra forma podemos hacer para hacerles llegar esta información. Así que si la respuesta es positiva, a través de sus correos, que los tenemos todos porque se inscribieron,